Para iniciar con el tema número 3, isomería, vamos a hacer la clasificación de lo que son los isómeros. Un isómero, como ya hemos visto, es aquel que conserva la misma fórmula molecular, pero tiene estructuras o posiciones espaciales diferentes. Ya la primera parte la trabajamos en lo que era nomenclatura, pues vamos a repasarla para poder continuar con la parte más compleja de la isomería. Isómeros estructurales o constitucionales se llaman así porque cambia la estructura o constitución del compuesto. Pueden ser de cadena, en este caso vemos una cadena ramificada y esta también es otra cadena ramificada, es decir, pueden ser cadenas lineales o ramificadas, pero cambian su estructura. En el compuesto número 3 vemos que hay dos grupos metil y en el carbono, en el compuesto número 6 vemos que hay solo un grupo etil, es decir, ha cambiado la cadena, por lo menos la de los sustituyentes. Si vemos la fórmula molecular, ambos son C7H16. Lo que ha cambiado es la conectividad de los elementos dentro del compuesto y cada uno de ellos tendrá un nombre diferente. El compuesto 3 se llama 2,2-dimetilpentano. En cambio, el compuesto 6 se llama 3-etilpentano. Como vemos, ha cambiado la conectividad de los elementos dentro de la cadena y por lo tanto se le da un nombre diferente. De posición, como podemos observar aquí, la cadena principal tiene 5 átomos de carbono en ambos compuestos y ambos tienen un sustituyente. En este caso debería ser un metil, pero vamos a suponer un carbono. Tiene un solo sustituyente en el carbono número 2, pero aquí el mismo sustituyente se encuentra en el carbono número 3. Por lo tanto, lo que ha cambiado de posición es el sustituyente. Por eso se llama un isómero de posición. Si completamos con hidrógeno, este se llama 2-metilpentano y este se llama 3-metilpentano. Fíjense que cambió la posición del grupo metil. Por lo tanto, ya tendrá un nombre diferente. Sigue siendo la misma fórmula molecular, C6H14, pero lo que cambió de posición fue uno de los sustituyentes. De función. Como su nombre lo indica, lo que cambia es la función. Fíjense que nuevamente aparece aquí la fórmula molecular C3H8O, la cual se cumple para los compuestos. La diferencia es que aquí el oxígeno, la conectividad del oxígeno es entre dos carbonos. Aquí la conectividad del oxígeno es con un carbono y un hidrógeno, formando un éter y formando un alcohol. Tiene la misma fórmula molecular, cambió de posición los elementos, ahora uno es un éter, el otro es un alcohol. Fíjense que también cambió el nombre. Cada vez que ustedes con la misma fórmula molecular construyan dos compuestos diferentes, es un isómero estructural o constitucional, el cual se puede clasificar de cadena, de posición o de función, dependiendo de la nueva disposición. Los más importantes de este tema serían los espaciales o estereoisómeros, estos que tenemos acá. Aquí conservan la misma conectividad, es decir, los átomos no van a variar de posición. Lo que va a cambiar de posición es la disposición espacial. Unos están hacia arriba, otras veces estarán hacia abajo, formando unas estructuras diferentes y se les conoce como estereoisómeros. Es una disposición espacial o estereoisómero, porque lo que va a cambiar es la disposición espacial de los elementos, más no la conectividad. Siempre conservan el mismo nombre. Pueden ser geométricos, tal como los vemos aquí. Posteriormente voy a explicar cada uno de ellos, pero pueden ser cis y trans. Recuerden que estas cuñitas que están aquí es una representación tridimensional, es decir, estas líneas que están delgadas son las líneas que están en el plano de la pizarra. En cambio, estas líneas gruesas están saliendo desde la pizarra, bueno, la pantalla hacia sus ojos, ¿verdad? Están saliendo hacia el exterior. En cambio, esta línea punteada estaría entrando hacia la pantalla. Entonces, cuando los dos están hacia el mismo lado se les llama cis y cuando están de lados opuestos se les llama trans, como vemos aquí. Son los isómeros geométricos cis y trans. Fíjense que el nombre no ha cambiado para nada. Lo más importante es que deben haber dos sustituyentes para que puedan ser cis o trans.
Conformacionales. Aquí podemos observar una conformación silla. Fíjense, una conformación sillita. Usted pone sus piecitos aquí, su rabingo por aquí y su cabeza o espalda por acá. Por eso se llama una silla. En cambio, este se le llama un bote porque la disposición espacial parece un bote. Son sillas y botes. Y los isómeros ópticos es la disposición espacial en una representación tridimensional. Por ejemplo, aquí vemos un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Como les dije, estas líneas están en el plano de la pizarra. En cambio, esta estaría saliendo de la pantalla y estaría entrando a la pantalla del lado izquierdo. Sin embargo, cuando vemos el otro compuesto, el cloro que estaba para la derecha ahora se encuentra del lado izquierdo y el metil que estaba del lado izquierdo ahora se encuentra del lado derecho. Fíjense que conservan todos la misma conectividad, simplemente ha cambiado de posición espacial. Aquí vemos el ejemplo de los isómeros geométricos. Hay dos formas en que se pueden presentar los isómeros geométricos. Tal como lo vimos, como le expliqué en la lámina anterior. Fíjense que aquí tenemos una estructura plana que se encuentra en el plano de la pantalla. En cambio, estos dos grupos metil están saliendo hacia nuestros ojos. Es decir, se supone que nosotros podríamos tocarlos porque están saliendo de la pantalla hacia nosotros en una estructura tridimensional. Pero en este que vemos a la derecha hay uno que está saliendo de la pantalla, en cambio el otro está entrando hacia lo profundo de la pantalla. Como vemos, si podemos hacer un ejercicio mental, podemos ver que este de la izquierda, los dos están saliendo de la pantalla, lo que significa del mismo lado, por lo tanto son cis. En cambio, los que están a la derecha, vemos que se encuentra uno hacia afuera y el otro hacia adentro. Es lo que se llama un isómero trans. La misma representación se puede hacer de esta manera. Supongamos que este es el plano de una mesa. Vemos que hacia abajo está un metil y el otro metil también se encuentra hacia abajo. Como los dos están del mismo lado de la mesa, se les llama cis. Y en este caso, uno hacia arriba y el otro hacia abajo se les llama trans. Estos que están acá son los mismos isómeros cis-trans, pero en este caso estamos hablando de unas estructuras donde se presenta un doble enlace. Fíjense que si hacemos pasar una línea a lo largo del doble enlace, los dos grupos metil se encuentran debajo del doble enlace. En el compuesto a la derecha, uno está debajo del doble enlace y el otro se encuentra sobre el doble enlace. En ese caso se indican también cis o trans, pero depende de la posición donde esté, uno hacia arriba o hacia abajo o los dos del mismo lado. Las sillas botes son estas estructuras. Fíjense que el ciclo parece formar una sillita, en cambio en el de la derecha esa estructura cíclica pareciera formar un botecito, ¿ok? Eso se llaman isómeros silla o bote. Progresivamente vamos a ir explicando cada uno de ellos en los temas siguientes, o en los objetivos siguientes. Isómeros ópticos. Estos que están aquí arriba deben ser un poquito más ya conocidos para ustedes, porque lo han visto varias veces en biología, supongo, lo que es la estructura de la glucosa. Ambas son glucosa. Fíjense que la diferencia está en el grupo OH que se encuentra en el carbono número 3. 1, 2 y 3. En el carbono número 3, aquí el OH está del lado izquierdo, en cambio el OH está del lado derecho. Como quien dice, todos están del lado derecho menos el del carbono 3. Aquí todos están del lado izquierdo menos en el carbono 3. Ese carbono 3, debido a que ese grupo OH se encuentra del lado izquierdo, se ha designado con la letra D, que es lo que normalmente se conoce como D-glucosa o dextroglucosa. En cambio, que ese grupo OH esté del lado derecho, le han asignado la L o levoglucosa. Dextroglucosa o levoglucosa. Fíjense que esta es la que normalmente consumimos, que sería, ojo, una cosa es la sacarosa, que es la que consumimos, la azúcar de mesa,
y la glucosa es otra. ¿Ok? La sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. ¿Ok? Entonces esta viene siendo una de ellas. Pero la glucosa como tal es dulce, en cambio la L-glucosa es salado. Fíjense cómo ha cambiado el compuesto por el simple hecho que el grupo OH esté de un lado o del otro lado. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a aprender a reconocer posteriormente. Actualmente no se utilizan las nomenclaturas D y L. Las nomenclaturas D y L se utilizan para las azúcares, estos son los azúcares o carbohidratos, también se utilizan para los aminoácidos, la L-carnitina, por ejemplo, pero para los demás compuestos, para los demás compuestos diferentes de azúcares y aminoácidos, realmente se está utilizando esta nomenclatura, R y S. R es de right, perdón, de rectus, que significa hacia la derecha, y S es de sinister, que significa hacia la izquierda. Y esta es la que vamos a trabajar en general. No quiere decir que esta no la vamos a usar, también la vamos a usar, pero no como D y L, sino utilizando la nomenclatura R y S. ¿Ok? Posteriormente será explicado cada uno de ellos y cómo hacerlo según el compuesto que se les presente. Aquí en este caso simplemente estamos conociendo el tipo de nomenclatura.